Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos Park Jimin y Jeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes. El día de hoy hay mucha información. Voy a intentar acomodarla de tal forma que sea digerible para todos, pero muchos de ustedes ya tienen una idea de lo que está pasando. Vamos a comenzar con comentarios, no son muchos, pero creo que se relacionan con lo que está pasando actualmente con Jimin y Jungkook. Vamos a comenzar con Miriam, que dice: gracias por el video. Muy bello todo lo que han vivido mis ángeles hermosos Jikook, que disfruten y solo que mi Dios me los bendiga. Quisiera preguntarte algo que pienso. Ellos no tendrán problemas cuando vuelvan a Corea y que se enteren. Bueno, ya se enterarían, pero como allá no es grato lo de parejas del mismo sexo, solo me pregunto. Yo le contesté a Miriam: muchas gracias por escribirme. Sobre tu duda creo lo siguiente: tanto Jimin y Jungkook creo que están conscientes de las cosas que se dicen, también de la información que se filtra, porque después de todo llevan muchos años viviendo de esta manera. Me imagino que parte de la estrategia que ellos llevan a cabo es justamente la de no afirmar absolutamente nada, pero tampoco niegan nada. Esto les permite a ellos andar con cierta libertad, que la gente crea lo que quiere creer. Simple y sencillamente es así. Y en un día como hoy creo que esto aplica de una manera perfecta esta estrategia que creo que llevan Jimin y Jungkook. Luego también tenemos a Carmen, que dice: pero con estos niños solo me descuide un momento y salen miles de cosas de ellos. Supongo que debemos acostumbrarnos, como dicen, andan libres y disfrutando. Y sí, tienes razón cuando dices que van dejando pistas por donde pasan. Ojalá de verdad graben una temporada de Are You Sure. Nam dijo lo mal que lo pasó. Se ha vuelto a hablar de lo traumático o duro que fue para otros idols el servicio militar, pues hubo casos hasta de acoso. Afortunadamente nuestro Nam lo pasó mal por las condiciones de la base y nunca se acostumbró, pero no sufrió acoso. Y demos gracias porque nuestro Jimin y Jungkook, a pesar de lo duro del lugar, fueron muy queridos. Y también demos gracias porque para los 7 ya el servicio militar fue una prueba superada. Y creo que para ninguno fue fácil. Ellos están tratando de soltarlo, cada uno a su manera. Y si Carmen tiene razón en esto, podríamos decir que lo que está haciendo en este momento tanto Jimin como Jungkook es una manera de superar las cosas que pasaron en el servicio militar y también pues visitar lugares del mundo tan bonitos y hacer recuerdos nuevos. Creo que es una manera también en la que ellos nos están diciendo que están sintiéndose bien. María Teresa comparte: hola Bel, entiendo que la fama tiene su hate. Cuando mayor es el poder, más detractores tiene, pero el acoso que se está formando contra los chicos es increíble. Y sí, es verdad que Jungkook está siendo uno de los más perjudicados. De repente es un bobo. Y todo es porque no está enamorado de la persona que quiere su fan. Pero ¿desde cuándo un fan escoge a quién tiene que amar su idol? No es algo de me asombro. Pero ahí está Jungkook para demostrar su inteligencia. Le importa un pepino lo que la gente diga, no va a dejar de aferrarse a Jimin porque hace ya mucho tiempo que está demostrando que Jimin es alguien muy importante en su vida. Jimin es más prudente o fue más prudente hasta ahora. Quizá el tener en mente ir juntos al servicio militar le obligaba a ser más reservado, pero ahora son libres y dudo que dejen de amarse solo porque una fan diga que dejará de seguirlos si es que de verdad se quieren. Me da pena que haya tanto odio hacia Jimin y que ahora le esté repercutiendo a Jungkook, pero ahí está la inteligencia de Jungkook para demostrar que no le importa lo que opinen los demás. Él seguirá amando a ese ser tan maravilloso que es Park Jimin. Y ahora sí, nos vamos corriendo a lo que sería mi cuenta en ex Twitter, donde vamos a entrar directamente a las tendencias. Me despierto y veo a Jimin bailando Killing It Girl y de fondo se escucha las risas de Jungkook. Además, Jimin comentó en su historia: esto es lo que quiero decir con Killing It Boy. El Jikook diciendo muchas cosas sin decir mucho. Es que uno se despierta con semejante bella noticia que Jimin dio señales de vida junto a Jungkook. Es lo mejor de empezar el día, y más que veo que la están pasando. Este hermoso Jimin está feliz, me encanta verlo así, y Jungkook tarareando la canción de Hobby y grabando a Jimin. Es que es inconfundible la risa de Jungkook y soporten las que tengan que soportar. Y tenemos a Jimin haciendo el challenge de Killing It Girl y Jungkook mientras lo filmaba y también se reía. Directo al corazón de su persona favorita que ama filmarlo.
como Jungkook canta toda la canción mientras graba a Jimin haciendo el challenge Killing It Girl. Y Q tiene la risita de cuando algo le parece súper tierno y el hashtag me rompió. Datos curiositos que están empezando a notar las fans, esa no es la misma maletita que llevaba Jungkook. Ay no, es demasiada información. Y es que el día de hoy también se filtra, por fin, podríamos decir, la primera fotografía de Jimin y Jungkook en Suiza. Se toma de noche, están sobre un puente en un lago preciosísimo. Cosas interesantes acerca de este puente es que hay muchas parejas, van y dejan candaditos, como también me parece que ocurre en París. Y esto es como una forma en la que ellos quieren perpetuar, digamos, el cariño o el amor que sienten. Estas parejas, no me refiero específicamente a Jimin y Jungkook, aunque podemos imaginar que si quisieron ir y dejar un candado, ¿por qué no? Y entre las muchas curiosidades que están saliendo, alguien notó la maleta. Y regresando directamente a lo que sería ahora sí mi cuenta en ex Twitter, vamos a ver un poco de la cobertura de lo que ha estado ocurriendo con esta fotografía que se filtra de Jimin y Jungkook en Suiza y también con lo que ha estado pasando desde que sale este video de Jimin bailando. Y aquí otra fan más había notado justamente lo que les decía de la maleta y dice así: ¿en serio estás diciendo que estos son bolsos de pareja con diferentes colores? Porque ya sabemos la importancia que tienen los artículos que son similares y que utilizan las parejas en Corea. No diré más, ahí está todo. El lago de Zurich de Suiza de noche, el lugar donde los cisnes alimentaban a los cisnes. Y tenemos esta imagen súper linda, porque también pasó algo muy particular. Generalmente cuando salen estas fotografías siempre vienen con advertencias de que por el amor de Dios no las mostremos. Pero tengo que decirles que casi todas las cuentas, inclusive cuentas importantes, también estuvieron compartiendo la imagen. Es decir, se hizo un regadero de pólvora que aunque ni quisiéramos, la imagen salió y ya no hay manera de detenerla. Y empezó a salir también en conjunto el arte. Aquí tenemos está hecho así a propósito porque no se ve claro, como tampoco se ve clara la imagen de Jimin y Jungkook. Recordarán en el concierto de Hobby donde asistieron los chicos, cuando Jimin precisamente le hicieron este acercamiento e hizo el movimiento de Killing It Girl. Ahora todo va teniendo más sentido, creo que empezó a prepararse desde entonces para poder hacer el challenge. Esto que reporta la cuenta de Mai y es bastante interesante. Reenvío esto para decir que el desafío de Jungkook fue editado por él y el desafío de Killing It Girl de Jimin fue filmado por él. Así que notarán algunas similitudes en cómo funciona la cámara. Sabemos que a Jungkook le gusta muchísimo esta clase de cosas, filmar, editar. Es como una pasión que él tiene. Es interesante ver también y analizar las cuestiones técnicas que tienen que ver con cómo hace las cosas Jungkook. Esto también está saliendo el día de hoy porque algunas fans dicen que han notado que durante la presentación de Jungkook en el concierto de Hobby miraba muchísimo de manera reiterada hacia donde estaba el palco de los chicos. Algunos dicen que esta era una manera de dedicarle la canción a Jimin. Yo solo lo comento, es lo que se está diciendo y quiero que eso quede muy claro. Pero por ahí me habían pedido un video especial acerca de las canciones que los chicos van haciendo y han ido sacando en su etapa solista y cómo creemos que algunas veces se conectan con Jimin y Jungkook. Bueno, esto es específicamente para Cynthia porque me lo ha pedido de manera encarecida y le estoy preparando un video sobre esto. Me lo recordó muchísimo porque dije, bueno, es que tal vez sea cierto que algunas canciones, de una manera muy extraña, debo decir, a veces sí como que embonan en las cosas que están haciendo los chicos. Y de cierta forma, aunque Jungkook ha dicho que las canciones las escogió así nomás, no sé, pero de repente no lo creo que fuera así nomás. Como que sí creo que muchas de las cosas que ellos hacen tienen muchas veces dos sentidos. Uno, el que vemos públicamente, y otro, lo que realmente significan para ellos. Y esta era la foto que todo el mundo estaba esperando. Sí, también lo que sería Chimi y Cookie están en Suiza. Y esto está recién salido, se acaba de filtrar un audio donde se escucha la voz de Jimin y Jungkook hablando con los cisnes. Por un lado, Jungkook dice, realmente necesito tirarlo todo de una vez. Este tipo es un poco solitario, pensé que iría a mi lado. Oye, espera un minuto, te lo daré de una vez. ¿A qué espera un minuto ahora? De una sola vez. Jimin dice, ay, quiero dárselo, pero él... ¿y te lo envío enseguida? ¿No te lo envío enseguida? Vamos a poner solo un momento el audio para que puedan distinguir la voz de Jungkook.
y dice, sí, es la definición de privado pero no de secreto, que tiene mucho que ver con cómo inicié este video y las cosas que les comentaba respecto a que a veces los chicos pues no pueden negar ni afirmar nada, nos dejan que nosotros hagamos las conjeturas que queramos porque sinceramente creo que es la manera en que ellos están más seguros y que no les afecte, sobre todo hablando de sus carreras, que desgraciadamente así como hay personas que amamos verlos juntos, hay otras que sí podrían llegar a molestarse, así que ¿qué es lo que hacen? Simple y sencillamente no dicen nada. Todo este caminito que han ido creando se describe por los nombres y las iniciales de las personas que van dejando sus candados. Simboliza el amor y el compromiso. Y con las llaves que generalmente se tiran en el río para representar una relación que no se tiene que romper. Y justamente con este video de EverJJKPGM que también se filtró una imagen donde podíamos ver a Jungkook solito sentado aparentemente en un parque y podíamos ver de hecho la bolsa que luego lleva también Jimin, es decir, hay aquí muchos detalles que vamos a tener que ir analizando poco a poco, pero yo voy a esperar a que la información se vaya acomodando. Pero aprovechando este hermoso video de Ever, quiero agradecer a nuestros miembros del canal que son nuestras hadas madrinas y que también son nuestras patrocinadoras oficiales, así como a nuestros colaboradores activos del canal. Gracias por dejar sus mensajes y para nuestros suscriptores también un agradecimiento enorme. Si tú eres una almita nueva que apenas estás entrando por primera vez a este canal, espero que te unas a nuestra familia. Les dejo muchísimo cariño, también les recuerdo que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video y les mando un beso gigante donde quiera que estén.